José Luis es como, todos aquí somos como hermanos, obviamente. Es igual totalmente, mi querida Emiliana. 10:13 de la mañana, estamos de inmediato ya en contacto con el profesional que nos va a hablar el día de hoy de la epilepsia, porque a propósito, este día es donde se habla, donde se dice, se conmemora también el Día Mundial de esta enfermedad. No sé si es una enfermedad, es un estado, pero aquí está nuestro profesional, el doctor Palacios, neurólogo, a propósito, para que nos indique aquello. Muy buenos días, doctor, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por la invitación y un saludo para todas las personas que nos ven en sus casas. ¿Es una enfermedad la epilepsia? ¿Qué es? ¿De dónde viene? ¿Cómo proviene? La epilepsia, pues, es una enfermedad. Es una enfermedad en la que una persona tiene un riesgo aumentado, mayor que el resto de la población general, de hacer crisis epilépticas. De acuerdo. Hay crisis epilépticas que son convulsiones, como las que habitualmente conocemos, de las películas, que vemos a veces en la televisión. Pero también el nombre otros... ataque, eso, ataque epiléptico también es otro nombre que se suele utilizar, pero también hay que tomar en cuenta que hay personas que tienen crisis epilépticas que no son convulsiones, que pueden cursar solamente con pérdida del nivel de conciencia, con un desmayo. Un aviso para que vayas a hacer un examen. Un aviso como tal, no. Es verdad que hay ciertos tipos de crisis epilépticas que cursan así, como si la persona estuviera ensimismada, como claro, si estuviera un poco en la nebulosa. Ajá. Pero son sobre todo en niños y en gente muy joven. Pero es verdad que si se presentan episodios así a repetición, sí sería ideal ir a un especialista para ver si estos episodios son o no son, y si lo parecen, hacer el estudio pertinente. ¿Por qué puedo tener epilepsia? ¿De dónde sale? ¿Cómo llegas? ¿Congénito? ¿Alimentación? ¿Alguna situación especial? ¿Algún golpe en la cabeza? La epilepsia, primero hay que saber que puede pasar a cualquier edad. Es verdad que es más frecuente en las personas más jóvenes y en las más mayores, pero puede pasar a cualquier edad y en cualquier estrato social, es decir, nos puede afectar a cualquiera. Las causas son muchísimas. Hay desde causas genéticas, que son las que se suelen presentar sobre todo en la infancia, en la adolescencia o cuando uno es adulto joven, 20 años, 30 años, pero también hay otras que obedecen a lesiones en el cerebro. Un traumatismo en la cabeza, pero no cualquier traumatismo, un golpe en la cabeza que haya dejado alguna lesión dentro del cráneo. Los golpes leves habitualmente no producen o no acarrean epilepsia a largo plazo. Un golpe fuerte. Claro, un golpe, por ejemplo, un accidente de tránsito en el que el paciente tuvo un golpe en la cabeza y quedó inconsciente durante un tiempo prolongado y tuvo un sangrado, pues ese paciente tiene riesgo, por ejemplo. Porque dice la gente, hoy se pegó en la cabeza, echa la agüita y no lo dejes dormir. No lo dejes dormir porque después le puede dar epilepsia. De hecho ¿eso es verdad? Muchos pacientes cuando vienen a la consulta asocian sus crisis a alguna caída leve que han tenido en casa o algún golpe en la cabeza. No siempre, o sea, los golpes, cuando los traumatismos craneales o estos golpes producen epilepsia, suelen ser traumatismos muy intensos, golpes bastante fuertes. Luego también hay otras causas, tumores cerebrales, infartos cerebrales, y hay un grupo de pacientes que no tienen ni una causa genética clara, ni tampoco una lesión, pero hacen epilepsia porque alguna zona de su cerebro pues no funciona de manera adecuada en relación al resto. Oiga, mi querido doctor, el tratamiento, ¿qué es lo que se puede hacer? ¿Es una vida paliativa lo que tienes, o sea, toda tu vida? O sea, ¿puedes convivir, sobrellevar esto de acá con medicamentos, con terapias y demás? Sí, el tratamiento de un paciente epiléptico se divide en dos grandes partes. Tenemos primero la parte no farmacológica y luego la parte farmacológica. En la parte no farmacológica, la que no tiene que ver con medicinas, hay que tomar en cuenta que el paciente epiléptico, como es una condición crónica, desarrolla otro tipo de alteraciones, alteraciones cognitivas, alteraciones del estado de ánimo, y eso también hay que detectarlo y tratarlo. En cuanto al tratamiento médico, a día de hoy tenemos muchísimos medicamentos que se pueden utilizar en el tratamiento de la epilepsia. Cada vez se descubren más, algunos no están en el país, algunos sí, cada vez van llegando más medicamentos, con lo cual a día de hoy, con el arsenal de tratamiento que tenemos, conseguimos que un gran porcentaje de los pacientes hagan una vida prácticamente normal. No obstante, sí es cierto que el tratamiento es a largo plazo. En muchos pacientes para toda la vida, en otros no. Hay un porcentaje de pacientes en los que luego de un tiempo, si hay un buen control de las crisis epilépticas, si se lleva bien la medicación y según el perfil del paciente se puede retirar la medicación. Y hay pacientes que, entre comillas, se consideran curados y que se han podido quedar sin tratamiento y sin crisis. Y para cerrar, mi querido doctor, para concientizar el tema acá, familiares, la gente que nos ve regularmente y hablar de esto, que antes inclusive era un tabú, decía que hoy está endemoniado, algo le pasa, mándalo a donde un sacerdote, donde un pastor, a que lo exorcice, poco más. Sí, ese es un gran problema de esta enfermedad, el estigma que ha acarreado desde hace muchísimos siglos, con un componente al principio muy religioso, pero cada vez conseguimos que se pierda un poco ese estigma. Recomendaciones que le podemos dar a las personas que nos ven en casa. Primero, que si en algún momento están presentes junto a alguien que tiene una crisis
crisis epiléptica, a veces tenemos ciertas ideas que no son adecuadas, lo de, bueno, hay que meter el dedo en la boca para que el paciente no se muerda la lengua, o metamos algo para que no se muerda la lengua. Realmente eso no va a suceder, la lengua no se va a cortar. Lo que hay que intentar es que el paciente, si cae al suelo, no se golpee y se quede en una posición segura. Y esperar, porque las crisis habitualmente en 1 o 2 minutos suelen ceder, y el paciente se queda adormilado y luego se recupera. Eso por un caso. Si el paciente acompañamos a alguien con una crisis o tenemos una crisis, hay que buscar atención médica inmediata, porque asimismo no todos los pacientes que tienen convulsiones tienen epilepsia. O sea, es otra cosa que tenemos que tomar en cuenta, y eso es algo que el especialista adecuado pues lo va a determinar. Hay que hacer una serie de pruebas. Nosotros, por ejemplo, en el Hospital Luis Vernaza contamos con un servicio de neurología, con las pruebas de neuroimagen necesarias y un servicio de electroencefalografía. Para poder hacer las pruebas necesarias para estos pacientes, por ejemplo. Y luego a los pacientes ya epilépticos que han sido diagnosticados, recomendarles que mantengan siempre seguimiento con el médico especialista, en este caso el neurólogo, porque va a ser quien va a ir modificando el tratamiento dependiendo un poco del control y del perfil. Y que hagan un buen cumplimiento del tratamiento, porque de nuestra parte está poner el mejor medicamento posible, pero también siempre requerimos el apoyo del paciente para que cumpla con ese medicamento y con las recomendaciones que solemos dar. Doctor, clarito, específico, conciso y muy, muy concreto. Extraordinario, muchísimas gracias. Las puertas están abiertas, mi querido doctor Acán, para recibirlos aquí en Noticias de la Mañana. Y con esto nos vamos con Isaac, que nos tiene más, como le dice mi chiquito, mi chiquis le dice, ¿no, Marito? Ahí. ¿Dónde estás, Isaaccito?